Bueno, y en menos de 10 minutos tienes listos tus hotcakes keto. En este caso únicamente tienen 2 gramos por porción, cada uno tiene 2 gramos de carbohidratos y la consistencia es muy similar a las harinas regulares que contienen gluten. Los 2 huevos, una taza de la harina premezclada y 50 mililitros de agua. Esos son los ingredientes necesarios para hacer tus hotcakes keto. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y les doy la bienvenida a esta nueva temática o nueva serie de videos en la cual la intención es mostrarte ideas de recetas, combinaciones de alimentos o ingredientes que puedas utilizar que sean accesibles para la gran mayoría de nosotros y que por supuesto no te generen picos de glucosa. Como ustedes saben, no soy nutriólogo, así que en esta ocasión me voy a apoyar de la doctora Isis Cabrera, que está el día de hoy con nosotros, que es doctora y especialista en nutrición para la diabetes y obesidad. Doctora, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre los famosos pancakes o hotcakes keto, porque tenemos diferentes tipos de harinas. Tenemos las harinas normales, que son carbohidratos refinados, como todos ustedes seguramente ya conocen. Y también tenemos las harinas que le llaman keto, porque tienen otros ingredientes del cual vamos a hablar en este video. Doctora, ¿qué nos puede decir de las famosas harinas keto? Bueno, tenemos muchísimos tipos de harinas que han venido a sustituir a las harinas refinadas, como la harina de almendra, harina de coco, que son las que más comúnmente se utilizan ahorita en dietas bajas en carbohidratos o keto. Y son una muy buena alternativa para aquellos pacientes que están tratando de cuidar su azúcar y mantenerla al tope. Sí, efectivamente, y este tipo de harina que tenemos el día de hoy es una harina a base de almendras y de coco que tiene un índice glucémico bajo. Esto quiere decir que no te va a subir demasiado el azúcar después de comer. Doctora, ¿qué opina de los ingredientes de harina de coco, harina de almendras para este tipo de alimentos? Bueno, es una muy buena opción porque, como bien lo comenta doctor, el índice glicémico es muy bajo, entonces lo podemos comer de manera recurrente durante la semana, haciendo varios tipos de recetas como los hotcakes, que es lo más común o que a veces extrañamos cuando cuidamos la alimentación sin ningún tipo de problema. ¿Y usted cree que sería buena opción desayunar todos los días hotcakes o pancakes keto? Bueno, definitivamente tenemos que llevar una dieta balanceada y variada. Entonces, si únicamente desayunamos todos los días los hotcakes keto o el desayuno que ustedes elijan, aunque sea bajo en carbohidratos, estaríamos dejando de lado muchas vitaminas y muchos nutrientes, por lo que no es recomendable consumirlo todos los días, aunque sea de bajo índice glicémico. Correcto. Bueno, y para hacer los hotcakes únicamente debemos seguir las instrucciones de la marca que hayamos elegido. Y bueno, en este caso la marca nos dice que únicamente necesitamos 2 huevos, una taza de la harina premezclada y 50 mililitros de agua. Esos son los ingredientes necesarios para hacer tus hotcakes keto. Bueno, entonces vamos a añadir la taza de harina. Vamos a incorporar los 2 huevos y vamos a incorporar los 50 mililitros de agua. Y vamos a batir hasta incorporarlo y que tengamos una mezcla homogénea. Ya que tienes tu mezcla lista, yo elegí hacerlo en una mini waflera. Tú lo puedes hacer en un sartén o donde tú prefieras. Vaciamos un poco de la mezcla. Recuerda no llenarla hasta el tope porque se va a inflar un poquito. Y bueno, vamos a darle su tiempo. Cuando ya esté listo, únicamente destapamos y vamos a sacarlo de nuestra waflera. Bueno, y en menos de 10 minutos tienes listos tus hotcakes keto. En este caso únicamente tienen 2 gramos por porción, cada uno tiene 2 gramos de carbohidratos y la consistencia es muy similar a las harinas regulares que contienen gluten. Uno de los problemas o dificultades a la hora de hacer harina de almendras es la consistencia, porque el pan no queda de la misma calidad que los panes normales, pero para esto hay posibles soluciones. ¿Qué recomendaría, doctora, para que la consistencia fuera pues mucho más similar a los hotcakes normales? Bueno, definitivamente, como no es una harina regular, no contiene gluten, que es lo que hace pegajoso a este tipo de harinas y que nos queda la consistencia esponjosita. Entonces, cuando tratamos de utilizar harinas como de almendra o de coco, se requieren algunos aditivos como la goma Santana o la goma Guar,
que en algunas marcas lo utilizan. En este caso, la marca que elegimos no tiene esos aditivos, pero tiene una mezcla con harina de cacahuate que hace que la consistencia sea diferente. Contiene harina de almendra, de cacahuate y de coco. Y a la hora de que lo mezclamos con los ingredientes, la consistencia queda mucho más rica y mucho más parecida a las harinas tradicionales. O sea que probablemente la solución más sencilla y fácil es utilizar una harina que ya tenga estas sustancias, si no uno va a batallar un poquito a la hora de lograr esa consistencia lo más similar posible al pan normal. Sí, definitivamente, si tienes la oportunidad de comprar harinas que ya vengan premezcladas, va a ser mucho más sencillo integrarlo a tu dieta baja en carbohidratos. Si intentas hacerlo desde cero, que también es una muy buena opción, tendrás que tener en tu alacena muchos ingredientes extras para poder lograr esa textura. Normalmente los hotcakes o pancakes se acompañan de algún tipo de endulzante. Aquí, como ven, pues en la imagen, ¿no? Frutos rojos. ¿Qué opciones le daría a la gente para que utilice de endulzantes con este tipo de alimentos? Bueno, hay miel tipo maple o algunos tipos de mermeladas que son sin azúcar, o incluso tú mismo puedes hacer tu propia mermelada en casa en 5 minutos, que luego podemos hacer algo para que vean cómo, para que puedas acompañar tus hotcakes con algún tipo de endulzante y que sea muy similar a lo tradicional. Tal vez alguna de las desventajas de estas harinas keto sea el costo, porque sí son un poquito más caras que las harinas normales. ¿No es así, doctora? Sí, definitivamente las harinas regulares como esta que elegimos cuesta alrededor de 40 o 50 pesos, que son $2 o $3 americanos. Y las harinas keto, que ya vienen premezcladas, varían dentro de 100, 120 pesos, que son $6 o $7 americanos. Y algunas personas batallan para encontrar este tipo de harinas, aunque probablemente sea porque uno no se fija cuando va al supermercado. ¿Qué consejo o dónde cree que la gente pueda buscar y encontrar este tipo de harinas? Bueno, definitivamente tenemos que ponernos a buscar dentro de nuestra comunidad mercados orgánicos, que sean gluten free y parecidos a esos, que regularmente nos ofrecen muchas opciones que son más locales, y que las marcas que los venden regularmente, sí, son marcas locales que se dedican a hacer ese tipo de mezclas. Entonces, en mercados orgánicos son donde más los puedes encontrar. Ojo, no van a comprar harinas orgánicas, van a harinas keto, que es bajo en carbohidratos. Eso es lo que están buscando. En conclusión, la harina a base de almendras es una buena alternativa y una buena opción muy baja en carbohidratos para comer hotcakes o pancakes, evitando o disminuyendo esos picos de glucosa. Pon atención y observa que su valor nutritivo, su valor nutricional es mínimo. Esto quiere decir que si únicamente desayunas únicamente esto, todos los días, te va a generar carencia de vitaminas y minerales. Tienes que adquirir los demás nutrientes de otras fuentes. Por supuesto que si los consumes de vez en cuando, de manera ocasional, no vas a tener ningún problema. Cuidado con los endulzantes. De manera ocasional, nuevamente, no representan peligro, pero si abusas de ellos, sí podrías tener consecuencias a largo plazo. Y recuerda el orden de los alimentos. Aunque estas sustancias, en este caso los hotcakes keto, son muy bajos en carbohidrato, yo te recomiendo en lo posible seguir el orden correcto de los alimentos. Primero las verduras, después las proteínas y después todo lo demás para que disminuyas esos picos de glucosa. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y junto con la doctora Isis Cabrera esperamos que este video te haya gustado. Vamos aprendiendo, es el primero de muchos y vamos a ir subiendo más ideas, más combinaciones de alimentos que puedas incluir para que también tengas un menú variado, balanceado, que no te afecte tus niveles de glucosa. Y por supuesto también hablaremos próximamente sobre bebidas, incluyendo tés, infusiones o qué más cosas puedes tomar sin que tengas problemas de glucosa.